Padre, en esta hora venimos a tu presencia, Señor, a pedirte en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Señor, hablando a través de nuestro profesor, que tomes el control de los dispositivos, de la internet, que abras nuestras mentes, Señor, que abras puertas al conocimiento, que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos a Jesús en esta enseñanza que vamos a recibir hoy, que podamos grabar en nuestros corazones todo lo que aprendamos hoy y lo podamos volcar y utilizar en el servicio. Para ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Muy bien. ¿Pueden ver ahí? ¿Ya se ve la presentación? Perfecto. Sí. Muy bien. Le voy a pedir que busquen, acá estas, depende de la traducción, ahí Proverbios 29, 18. Vamos a ver algunos pasajes que están puestos ahí en las otras diapositivas de varias versiones. Como estamos ya en la parte de visión, ya hemos dado toda una introducción, toda una presentación que hicimos de 2 o 3 clases, pero hoy vamos a hablar, eh, tenemos para unas cuantas clases hacer con esto, sobre el tema de la visión, y está muy interesante. Así que la clase de hoy se llama la visualización, identificando la visión, el nacimiento de una visión. Y después que termine les paso el material, lo tengo también en Word, lo estoy pasando a diapositivas. Bueno, tiene algunos errores de traducción, algunas A por O, como este, a veces en las traducciones se pierden, se confunde el tema, hay los tipos de letras también, lo estoy revisando ahí, pero la idea es que después lo puedan aprovechar. Así que la visualización, identificando la visión, y vamos a hablar del nacimiento de una visión. Por supuesto, el material tiene toda una introducción y todas cosas y detalles, porque es para un curso en realidad, así como están vendiendo nosotros, pero da toda indicación al profesor de deberes, de tareas y un montón de cosas, que eso no lo voy a poner en las diapositivas. Pero el versículo llave, como algunos lo llaman llave o clave, dice, donde no hay visión, las personas perecen. Proverbios 29, 18, no sé si alguien tiene otra versión ahí para leer, algo distinto. A ver, la Reina Valera, 60. Sí, la que tengan. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Muy bien. Y Tania tiene otra versión también siempre. Sí. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Muy bien. Entonces, parafraseando un poco de lo que sería la traducción original, sacamos que donde no hay visión, las personas perecen. Entonces vamos a avanzar un poco. Acá sería como una visión a través del lente de Dios. Y como introducción, dice la Biblia, declara en Proverbios 29, 18, como acabamos de leer, que donde no hay visión, las personas perecen, el pueblo perece. Entonces, la visión a que este verso se refiere es la visión espiritual. No está hablando de la visión física, sino de la visión espiritual. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, quiero correr esto que está muy... Ahora sí, me está molestando. Muy bien. Entonces, la visión espiritual proporciona una meta, proporciona el desafío y la estructura para la vida. Sin visión, las personas quedan espiritualmente muertas, o quedamos, ¿no? Estamos incluidos. Entonces, la visión espiritual en vías de desarrollo es el proceso de reconocer el propósito para lo cual, dice usted, fue alcanzado, donde fuimos alcanzados por el reino de Dios. Así que en el capítulo este que vamos a ver el día de hoy, este desarrollo se llama el nacimiento de una visión, de cómo nace una visión. Por supuesto que siempre nace en el corazón de Dios.
A ver si pongo acá de costado, ahí las voy a ir moviendo. No sé si cuando yo muevo las diapositivas que se me ven a mí con su foto les tapa, entonces yo siempre las corro de un lado para otro para poder ver. Muy bien, avanzamos. ¿Cambió de diapositiva? Sí, Sí. Muy bien. Bueno, entonces hoy esta parte dice, ¿por qué visión espiritual? Ahí arriba dice, ¿por qué visión espiritual? Entonces, ¿por qué la visión espiritual es necesaria? ¿Por qué las personas perecen sin visión, como leíamos? Entonces, acá hay una de las respuestas, es uno de los ejemplos en segundo libro de Reyes de Eliseo con Giezi, su sirviente, su ayudante, su Timoteo, su colaborador. Dice, la respuesta se encuentra en uno de muchos ejemplos bíblicos de visión espiritual. Y habla acá de leer la historia, no vamos a leer toda la historia, pero si quieren busquen segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. No sé si lo han escuchado. Eliseo estaba en su casa, estaba un hombre que tenía comunión con Dios, había recibido una doble porción de la unción del Espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Si bien era distinto su ministerio al de Elías, Elías era un profeta de fuego y Eliseo también con señales, pero era más benevolente, más preocupado por lo que hoy sería todo lo social, pero el fuego y el poder de Dios estaba en él. Entonces él no perdía el tiempo con las personas, ni si lo saludaban, no saludaban, ni si lo adoraban, no lo adoraban, le daban presente o no era presente, él se dedicaba a estar en comunión con Dios y a orar cuando tenía que orar. Y en determinado momento viene lo que es el sitio a Samaria, cuando sale su ayudante, su sirviente Jesse, ve afuera y ve que está rodeado. Yo siempre digo que salió en la madrugada a tirarle la yerba al mate, al medio del campo, ahí a las plantas y vio todo ese panorama que era real. Entonces se asusta, empieza a gritar, a llorar, a clamar. Y Eliseo le dice que no sea tan carnal, tan flojo. Y ora a Dios para que Dios le muestre que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Le muestre el mundo espiritual y el respaldo de Dios. Entonces acá habla de la falta de visión. Entonces la respuesta se encuentra en uno de muchos ejemplos bíblicos de visión espiritual. Entonces no sé si alguien ya buscó ahí, tiene segundo de Reyes 6, 15 al 17. Así sí. leemos un poco, si ya, Sí. no sé si ya todos conocen la historia. Sí, por favor, el que lo tenga. No Y se tengas levantó. miedo, respondió. Dale, dale. No, dale tranquilo nomás. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muy Como bien. ya los Ah, sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. no, solo hasta el 15, del 15 al 17, perdón. Ah, El relato es interesante, después léalo. También van a ver que, bueno, algunos quieren hacer eso, ¿no? Como pidiéndole a Dios, dame esto, dame lo otro, págame las cuentas, llename la tarjeta, sacame. Este, pareciera que Eliseo era uno que tenía eso, ¿no? Pero tenía una relación, tenía intimidad con Dios. Y todo lo que él hacía y pedía, cosas raras que pareciera que como que Dios le cumplía sus caprichos, todo tienen un propósito. Y no era un abusador. Pero es interesante todo ese relato como sigue más adelante. Pero en este caso, como estamos hablando de visión, este, él era un hombre con visión, pero su ayudante, el que estaba al lado de él, no tenía mucha visión. Hablando de la visión espiritual de lo que hablamos hoy. Entonces el pueblo de Dios, Israel, fue rodeado, perdón, por la nación enemiga de Siria. Había muchos soldados, caballos y carros de guerra. Cuando el sirviente de Eliseo, Giezi, miró la gran fuerza del enemigo, él tuvo miedo. Él clamó a Eliseo, ¿qué haremos nosotros? Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces la visión espiritual tiene que ver con eso, con
creer a la promesa de Dios, creer al respaldo de Dios. Por supuesto que eso se tiene que manifestar, nuestra fe, nuestra confianza, en los momentos de dificultades. Si no, ¿cómo vamos a ver realmente la mano de Dios, el respaldo de Dios, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios a nuestro favor? Que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es lo que tenemos que ver. En medio de las dificultades y cuando uno tiene que confiar y no desesperarse. Muy bien, entonces Eliseo oró a Dios para que los ojos de Giezi fuesen abiertos, y no era ciego, sino espiritualmente, y que le permitiese ver el mundo espiritual. El pedido fue concedido y Giezi vio las fuerzas espirituales de Dios rodeando a Israel. En este ejemplo, Dios permitió que Giezi realmente mirara la visión espiritual con sus ojos naturales. O sea, se le abrieron los ojos espirituales, pero con sus ojos naturales pudo ver el mundo espiritual, cosa que antes no veía, pero es que sí Eliseo. Entonces, el punto importante es que sin la visión espiritual, el pueblo de Dios no puede ver más allá de las circunstancias naturales de la vida, que la mayoría de las veces son reales. Estamos rodeados de problemas espirituales, enfermedades, problemas económicos, ataques, violencia, escasez, lluvia, yo que sé, tantas dificultades que son reales. Pero eso produce ceguera espiritual muchas veces nosotros. Cuando miramos solamente eso y no podemos ver el mundo espiritual, no podemos ver que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Como Giezi, ellos son derrotados por los poderes del enemigo que ellos presencian operando en el mundo natural alrededor de ellos. Su visión está enfocada en sus problemas y su vida se vuelve un ciclo de clamor. Siempre clamor y más bien quejas. De hecho, una de las designaciones al libro de Números en la Biblia es el libro de las quejas. ¿Qué haremos nosotros? Dijo. Entonces, sin la visión espiritual, las personas así no pueden ver y no pueden entender el plan de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo me pasa a mí. Cada vez que quiero servir a Dios, todo en mi contra. Mi familia se levanta, el pastor no me entiende, los líderes me critican. Voy a la iglesia, está cerrada. Como el refrán ese, voy a la iglesia y el cura está mamado. Bueno, nosotros también al tiempo encontramos excusa y nos metemos en eso y nos pasa de todo. Y es una realidad. Todo me pasa a mí. Y parece que buscamos que nos siguen a nosotros los problemas. Pero cuando uno conoce el mundo espiritual, cuando uno tiene esa visión espiritual, cuando le cree a Dios, cuando busca más de Dios, se abre otro panorama. Entonces puede tener la confianza y hasta reírse. El enemigo cree que me tiene rodeado y si supiera que por cada un demonio hay 10.000 ángeles a mi alrededor, carros de fuego en mi defensa. Él no me puede tocar, no puede hacer nada. Así que vamos a ver un poco el desarrollo de la visión espiritual. Entonces, dice, antes de usted nacer de nuevo, usted estaba ciego por causa del pecado. Nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, nacimos de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Recuerden el diálogo en Juan 3 de Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y era un maestro de la ley, era un conocedor de la Escritura. Sin embargo, estaba ciego espiritualmente, como los fariseos. Entonces, a través de la salvación por la sangre de Jesús, su ceguedad básica fue sanada. Ahora, ya hablando de ustedes y hablando de mí, nuestra ceguedad básica fue sanada. Ahora Dios quiere desarrollar su visión espiritual en nosotros. Quiere desarrollar nuestra visión espiritual. ¿Sí? Entonces, este proceso es un paralelo espiritual de un acontecimiento real en el ministerio de Jesús. Marcos 8, 22 al 25 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces ahora vamos a ver más adelante, se explica un poco más este pasaje, pero una de las explicaciones, según algunos historiadores, es que, en primer lugar, acá estamos hablando de lo que vamos a ver desde el punto de vista de la visión espiritual. Y no es que Jesús no pudiera haber sanado de una vez sola. Una de lo que dicen algunos historiadores, algunos teólogos, que se cree que este ciego ni siquiera tenía las córneas, o sea, tenía como vacío. Entonces, en la primera vez le crea los ojos Jesús y luego le da la vista. ¿Sí? Entonces, este milagro fue una cura física real realizada por Jesús durante su ministerio terrenal. No fue el único ciego que sanó, pero en este caso en particular se cree que no tenía ni siquiera los ojos. Ahora, ¿por qué el primer toque de Jesús no sanó al hombre completamente? Primero, porque lo que les decía, y segundo es, Jesús no tenía todo el poder para hacerlo de una sola vez. ¿Él no era el Hijo del Dios viviente? Por supuesto que sí, pero Jesús estaba proporcionando un ejemplo natural de una verdad espiritual. Entonces Jesús quiere tocarnos espiritualmente, así como Él hizo en esta cura natural. Primero, Él quiere aclarar la ceguera básica de pecado en nuestras vidas. Fue lo que hizo con este ciego. Entonces Él quiere desarrollar nuestra visión espiritual. ¿Se entiende? Primero nos revela la condición, y lo hace con el ser humano, de pecado. No, pero yo soy buen esposo, no le pego a mi esposa, no la engaño. Voy al trabajo, del trabajo a casa, y capaz que antes me tomo un vinito, cervecita, pero en casa, ni siquiera salgo con mis amigos, no me meto con nadie, ayudo a los pobres, no me meto en lío. Yo no tengo pecado, yo no soy un hombre pecador, soy un hombre bueno o una mujer buena. Eso es lo que dice la mayoría de la gente, porque no reconocen que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria, fuimos destituidos de la gloria de Dios, que no hay bueno ni apenas uno, dice la Escritura. Entonces, en este caso, Jesús hace, más allá de lo que dijimos de que le faltaba, otros eran ciegos, pero este no tenía ni siquiera las partes de adentro de la vista, pero a su vez primero lo que quería hacer era una enseñanza y mostrarle la vista natural, para que él pudiera ver su condición y mostrarle a toda la chusma que andaba alrededor de la condición del ser humano sin Cristo. Una vez que uno reconoce su condición de pecado, ¿sí? Bienvenido, Pastor Asdrúbal, estamos hablando de la visión. Una vez de eso, él después comienza a demostrar y a desarrollar la visión espiritual, que es lo que quiere Dios hacer con nosotros. ¿Sí? Estamos hablando, Pastor, te paso rápido, 2 diapositivas para atrás, o 3. Estamos hablando en esta de la visión espiritual. Estamos en la parte de visión en el curso, liderazgo, visión y propósito. Esta se llama la visualización, identificando la visión, el nacimiento de una visión. El pasaje clave es Proverbios 29:18, donde no hay visión, las personas perecen. Entonces estamos hablando de la visión espiritual, y pues, hay un ejemplo, el de Eliseo y Giesi, con el sitio a Samaria. Y ahora estamos hablando de ese milagro que Jesús hizo, por ejemplo, en este que ciego que le faltaban las córneas, los ojos, pero ¿por qué no lo sanó eh, en la primera vez? Primeramente porque le faltaba esa parte, pero aparte para mostrar primero la condición natural del ser humano, para que todos entendamos la situación de, de reconocer que estamos en pecado, para luego la revelación de una visión espiritual. Ujú.
Entonces, para ver o desarrollar lo que es la visión espiritual. La visión espiritual involucra ver más allá del mundo natural hacia el mundo espiritual. Entonces, es entender el propósito divino de Dios y reconocer su parte en su plan. Creyentes están espiritualmente pereciendo, están en una de las categorías siguientes. Por ejemplo, creyentes que están espiritualmente pereciendo, ¿no? Están en una de las categorías siguientes. Número uno, ellos tienen la visión, ellos no tienen la visión espiritual. Acá estamos hablando de creyentes. Número dos, ellos han recibido una visión espiritual, pero han sido desobedientes a la visión. Ahora vamos a ver más adelante una declaración del apóstol Pablo, justamente es que habla de eso, de que él no fue rebelde a la visión espiritual. Y número tres, ellos tienen una visión, pero no saben cumplirla, no saben cómo cumplirla. Ellos han intentado y han fallado, o quizás nunca han intentado en absoluto. Y ahora vamos a ver a medida que se vaya desarrollando, vamos a ver el tema de hacerlo con mis fuerzas, con mi conocimiento, o hacerlo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, la visión espiritual proporciona una imagen clara de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y entonces dirige cada paso de nuestra vida cristiana hasta lograr esa meta. Entonces, Dios le da una visión a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, para una iglesia, para un ministerio, pero también a nosotros como parte de ese ministerio, como parte de caminar con el Señor. Pero la gran mayoría de las veces uno falla porque trata de hacerla en nuestro tiempo, a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento. Y no es una visión natural, sino es una visión espiritual. Cuando es una visión espiritual procede del corazón de Dios. Sí, ahí quiero decir algo, Rubén. Es Pastor. muy importante ahí que una de las grandes fallas que tenemos como creyentes es que a veces cuando llegamos a nuestra congregación o llegamos a la congregación donde elegimos ir, puede suceder que no nos ponemos de acuerdo con lo que el pastor y la pastora, el ministerio llevan adelante. Entonces, a veces le choca a la persona la forma de trabajo en ese lugar. Pero es importante que nosotros, como obreros y como creyentes que nos estamos uniendo a la congregación, nosotros vamos a aceptar la forma del ministerio, interiorizarnos de cuál es la visión, y si yo decido quedar en ese lugar, no ser simplemente un oyente, un oidor, alguien que ocupa un lugar en el asiento, sino interiorizarme y meterme dentro de la visión. No hacer las cosas a mi manera, porque nuestro gran problema o el gran problema de la iglesia es que como yo no estoy de acuerdo con mi pastor, entonces yo quiero hacer las cosas a mi manera, como decía el pastor, no hacer las cosas a mi manera. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, entonces hay dos visiones, o tres visiones, o cuatro visiones. Y lo que sucede es que comienza a haber división dentro de la iglesia. Y se genera problema, porque no se puede trabajar eh, eh, con libertad, no se puede trabajar cómodo, no se puede hacer las cosas como queremos. ¿Por qué? Porque estamos luchando con otro tipo de visión que quiere entrar dentro de la iglesia y que no va a ser admitido, por supuesto. Entonces ahí vienen los rechazos, el pastor no me quiere, los líderes no me quieren, no encuentro lugar dentro de la iglesia, que esto no es que no encuentres, no nos metemos dentro de la visión. Entonces lo mejor es que yo me meta dentro de la visión. Entonces cuando yo me meto dentro de la visión, yo estoy aceptando lo que decía el pastor, ¿no? La visión que viene de parte de Dios, la visión espiritual. Y si yo acepto lo que Dios ha dado para ese lugar y me involucro, Dios no solamente te va a bendecir, sino que Dios también te puede levantar y darte un ministerio y darte una visión en determinado tiempo. Pero mientras, tengo que involucrarme dentro del ministerio donde estoy y dar lo mejor de mí.
Bien. Sí, eso creo que lo toca en el correo de las diapositivas, si nos da el tiempo, justamente hace hincapié en eso, esta presentación. Bueno, más adelante va a hablar un poco de Abraham, pero en este caso, hablando de la visión, un poco la visión de Pablo, lo que yo le decía hace un rato. El apóstol Pablo tenía la visión espiritual. En Hechos 26:19 él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios se le revela, cuando Dios sale al encuentro, Jesucristo glorificado, le sale al encuentro y después le da una visión. Y él declara que él no fue rebelde a la visión celestial. Entonces, la visión celestial es una visión espiritual, no es de ningún hombre. De hecho, él se sujetó a las autoridades, pero él primero se fue al desierto, ayunó, buscó la presencia de Dios antes de después presentarse con los apóstoles. Él respetaba la autoridad establecida, pero su visión fue una visión, un llamado celestial. Entonces, la visión espiritual se volvió la fuerza que compelió, lo comprometió la vida de Pablo en el llamado, en el ministerio. Él reconoció que tener una visión no es suficiente, o solo tener una visión. Debiese dar los pasos para lograr la visión. Dios le dio una visión, la entendió que era parte de Dios, pero no solamente con eso. O sea, que una visión puede permanecer visionaria. O sea, recibí una visión que no se la dieron a nadie, que es tremenda, pero esto significa que ella nunca se vuelve una realidad si nosotros nunca actuamos para cumplirla. Entonces puede ser tremenda visión que Dios nos dé, pero si no trabajamos por ella, si no nos metemos a consultar a Dios que nos dé directriz y buscar la gente que Dios ponga a nuestro alrededor para trabajar, para cumplirla, si no ponemos mano a la obra, manos en el arado, solamente se va a quedar en un sueño. Puede ser tremenda visión de parte de Dios. Entonces, cuando Dios da una visión, Él también da las estrategias espirituales y prácticas para cumplirla. Generalmente no te da todos los detalles, como le dio a Noé para hacer, ¿verdad? El arca, o como, bueno, también a Moisés le dio todas las directrices de cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer las leyes, cómo hacer las vestimentas. ¿Por qué? Porque él no se quedó con eso, siguió consultando. Cada uno de estos hombres le buscaron a Dios, tenían intimidad con Dios, tenían relación con Dios. Entonces, cuando Dios dio una visión espiritual a Pablo, en este caso, él le dio cosas específicas a hacer para cumplir la visión. Y él siguió todos Oye, los pasos. y algo importante, Rubén, está muy bueno lo que vos estás diciendo en cuanto a la visión, ¿no? Que Dios da la visión, pero fíjense que la visión que el Señor le da a Pablo, le dice lo que él tiene que hacer, ¿no? Pero luego dice, yo te mostraré todo lo que tienes que, parafraseando, ¿no? Todo lo que tienes que vivir, todo lo que tienes que pasar, todo lo que tienes que sufrir por causa de mi nombre. O sea, que no solamente le dio una visión, como vos decías, ahora tiene esa visión, tiene a alguien a quien obedecer, tiene algo que hacer que alguien le está mandando a hacer, pero tiene la seguridad de que en el proceso de vivir y trabajar en la visión, Dios le iría revelando lo que él tenía que hacer y vivir. Eso está tremendo lo que estás diciendo, pastor. Impresionante. Incluso las personas, ¿no? Porque él lo va rodeando con personas que los defienden, que lo va presentando aquí, pero van pasando y otros se van y hay discusiones, pero siempre Dios le va poniendo gente alrededor. Él va ganando y le va mostrando el camino, porque solo no lo puede hacer. Tremendo hombre de Dios, pero solo no se puede hacer la obra de Dios. Entonces, él tenía claro que las pruebas, los sufrimientos que vinieran eran de parte de Dios de causa de la visión y en algunos muchos peligros de muerte, pero Dios siempre le iba dando las personas en cada lugar para ir formando. Entonces, con la visión viene todo esto. Entonces, cuando Dios dio una visión espiritual a Pablo, él le dio cosas específicas a hacer para cumplir la visión. En Hechos 26:16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo. Impresionante. Es Impresionante. impresionante esta declaración. Que, claro, uno la puede leer así, todo lo que Dios me va a dar, claro, pero en todo ese llamado, en ese ministerio, vienen muchas luchas, muchas pruebas. Entonces, como poníamos el ejemplo al principio de
de, este, de Eliseo y su sirviente. Su sirviente era carnal, no era un hombre espiritual. Y Eliseo estaba en comunión con Dios, él sabía, o sea, no perdía el tiempo en ocuparse en cosas, él ocupaba el tiempo en estar con Dios. Cada vez que Dios le hablaba, le decía algo, y actuaba y después se concentraba en cumplir su ministerio, pero estar con Dios, aprovechar el tiempo con Dios. Entonces no tenía tiempo ni de tener miedo. Es impresionante. Entonces, Dios le dio una visión espiritual, en este caso al apóstol Pablo, con el propósito de hacerle ministro y testigo. Y ya lo hemos hablado varias veces, testigo viene la palabra marturios, marturia, que es mártir. De ahí viene la palabra mártir. Entonces, su ministerio era para un grupo especial de personas, en primer caso los gentiles. El término gentiles se refiere a todos los que no son judíos, que no somos judíos, o sea, todas las otras naciones del mundo. Dios le dio los objetivos a Pablo, o sea, le dio un plan para lograr la visión. Entonces, dentro de este plan, Pablo debería abrir los ojos espirituales de ellos, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo. Tornar las personas del poder de Satanás a Dios. Llevarlas al perdón de los pecados. Que reconocieran que eran pecadores, que se arrepintieran y por fe en Cristo tendrían perdón de pecados. Revelarles su herencia espiritual hecha posible por la fe. Herencia entre los santos, dice el apóstol Pablo. Y eso es parte de nuestra tarea. Cuando Dios nos da una visión, le da una visión a un siervo de Dios, es justamente para eso. No es para hacerlo famoso, no es para lucrar, no es para nada. Hay cosas que vienen con parte de la obediencia, pero cuando Dios da una visión espiritual es porque se puede cumplir, uno tiene que ser fiel, obediente y seguir buscando todas las directivas posibles. Cuanto uno más le busca, Dios da más claras las directrices. Y sabemos que aunque en el proceso eh, haya muchos obstáculos, muchísimas pruebas, gente que se levante, gente que cuestione, aún de nuestro alrededor, aún de nuestro equipo, aún de nuestra familia, uno puede tener la plena convicción que viene de parte de Dios y Dios va a cumplir esa visión porque es celestial, es espiritual, no es una visión de hombre. Eso es Dígame. otra cosa, es algo muy, pero muy importante, el tema de la obediencia, ¿no? Cuando Dios te da una visión, no te queda otra que obedecer. Y siempre una de las cosas que nos asusta es que nosotros tenemos un Dios tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que toda visión de parte de Dios es grandísima. No es pequeña, es grandísima. Involucra muchísimo, muchísimo. Y a nuestra mente finita y a nuestra humanidad tan débil y tan frágil, nosotros decimos, ¿con qué? No puedo, ¿no? Ni loco. Ujú. Pero cuando la visión te es entregada, es imposible no obedecer. Es imposible no ir. Entonces, no te queda otra que obedecer. Es como tirarte al océano. Es como que Dios te diga, tírate al océano que te voy a llevar a un país. Y vos decís, pero me muero ahogado en el océano. Me voy a morir, no aguanto. ¿Cómo voy a soportar eso? Pero si Dios te lo dijo y vos crees que Dios te lo dijo, seguramente te vas a tirar al océano y vas a llegar al lugar donde Dios dijo que vas a llegar. Y podrás enfrentar en el mar todo tipo de situaciones, las olas, las ballenas, los tiburones, lo que sea. Pero si Dios te dijo y estás seguro que Dios te dijo y te mandó, lo vas a hacer. Entonces, para el apóstol Pablo, la visión que Dios le dio y la comisión que Dios le dio era grandísima. Y le dijo todo lo que él iba a hacer, pero no le dijo todo lo que iba a pasar. Ese es otro tema también, ¿no? Pero qué importante es lo que vos decías. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, el Señor te va a sostener, el Señor te va a seguir llevando y vas a hacer lo que tenés que hacer y se va a cumplir lo que Dios dijo y eso es lo más lindo, perseverar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ya que estamos en la visión, vamos a ver un poco de cómo es el nacimiento de una visión. Tiene que nacer en algún momento. Y también para ustedes.
Entonces Dios quiere darle una visión espiritual, así como lo hizo a Pablo, también lo quiere hacer, como ya lo ha hecho con el pastor Asdrúbal, con nosotros. Dios quiere darnos una visión. Entonces, Dios también quiere revelar los propósitos y objetivos que nos permitirán cumplir con esa visión. Te doy una visión, Señor, ¡pua! ¡Qué lindo! Pero bueno, tiene que tener un propósito esa visión para cumplirla. Entonces no es simplemente un sueño muy lindo que sería increíble. No, no, tiene que tener un propósito. Entonces, cuando usted experimenta, dice, cuando nosotros experimentamos el nacimiento de una visión, usted se torna en un participante en lugar de un espectador en el divino plan de Dios. Un poco lo que comentaba al principio el pastor Asdrúbal. Entonces, cuando nosotros entendemos que nace una visión, ¿verdad? Una iglesia nueva que se gesta, ¿verdad? O cuando la iglesia de repente no tiene la visión media clara ahí, o porque hay poca gente, qué sé yo. Bueno, cuando llega la visión de parte de Dios, es bueno que nosotros no seamos eh, simplemente espectadores, sino que podamos ser participantes activos en esto. Entonces, el proceso del nacimiento natural que trae un bebé humano, porque puede ser un bebé animal, en el caso de un ser humano, al mundo, es similar al proceso del nacimiento de una visión en el mundo espiritual. Usted experimentará las fases siguientes en el nacimiento de la visión espiritual que vamos a ver a continuación. Todo el proceso, la gestación, los dolores, bueno, ustedes, las mujeres que son mamás, ya lo saben, ¿verdad? Los vómitos, los mareos. Bueno, conozco de casos de que tuve compañeros también que vomitaban, tuve varios compañeros que los embarazos pasaban horrible ellos. La mujer, una que tuvo mellizos, nada. Y mi compañero vomitaba todo el tiempo. Capaz que Dios permitió, ¿verdad? Para que uno experimente todas esas cosas. Pero eso produce también. Entonces hay una semejanza entre el nacimiento natural de una criatura, de un niño, con el nacimiento de una visión espiritual. Entonces, un poco hablando de la concepción. Concepción significa crear. Y una visión espiritual se crea en su espíritu por Dios. Entonces, cuando Impresionante. Dios... ¿eh? Estoy que, estoy que, estoy que me prendo fuego acá. Lo tengo que dejar porque me apasiona esto. Estoy que siento Por la eso puse presencia a de Dios. grabar hoy la clase, pastor, justamente para pasártela, para que la veas Después me la y para pasas. pasársela al Porque la grupo. verdad que... Pero quiero Entonces, decir son esto como porque, para 10 clases, ¿no? Pero quiero por lo menos poder esta para hoy, justamente, que está muy interesante. Pero dale, dale. sí. No, que quería decir algo antes de salir porque voy a las otras clases. Lo que decías recién, esa unidad, ¿no? Esa unidad del hombre y la mujer, el esposo y la esposa, que hace que ambos sientan, ¿no? O de pronto no sientan. Pero cuando están haciendo esa visión de parte de Dios, hay esa sensación de que comenzás a sentir esos síntomas espirituales de parte de Dios, de que está gestándose algo en nuestra vida de parte del Señor. Y uno empieza a percibirlo en el interior, en el espíritu, de que Dios está manifestando algo, ¿no? Entonces, para terminar, simplemente decirles, hermanos, que es importante involucrarse dentro de la visión. Es importante involucrarse y dar lo mejor de nosotros dentro del ministerio que estamos. Cuando nosotros somos dedicados, más allá de que no es mi visión, sino que es la visión del pastor, pero como estoy ahí, soy parte de ese lugar, voy a dar lo mejor de mí. Dios está mirando la intención de nuestro corazón. Y es ahí donde nacen los grandes ministerios, cuando hay personas que están dispuestas, como Eliseo, a servir. Y no importa el tiempo que yo tenga que servir. Pero llegado el momento, Dios tiene un ministerio con una doble unción para nosotros. Bueno, que Dios les bendiga, les Bueno, dejo. Está apasionante esto, muchas gracias, pastor. poderoso. Dale, nos Bueno, vemos. bendiciones, saludos a otras clases. Chao. Muy bien, hablando de la concepción, en este caso dice, concepción significa crear, una visión espiritual se crea en su espíritu por Dios, y cuando Dios dio la visión espiritual a Pablo, él identificó la fuente, él dijo, yo soy Jesús, o sea, cuando se le aparece en el camino a Damasco, ¿se acuerdan ese relato? Que Saulo de Tarso iba con cartas, ¿verdad? Entonces, yo soy Jesús. ¿Qué eres, Señor? Le dice. Yo soy Jesús a quien a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, como decimos nosotros, darte la cabeza contra la pared.
Entonces, Hechos 26:15. Dios concibió la visión de Pablo. O sea, Pablo no recibió la visión de Bernabé, de Silas, del apóstol Pedro, sino quien fue que concibió en el espíritu de Pablo fue Dios. Jesucristo revelado, Jesucristo glorificado, se le apareció en aquella visión y luego la hizo concebir en su espíritu. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esta visión? Entonces, cuando usted recibe una visión espiritual, cuando yo recibo una visión espiritual, primeramente, ella está en la forma de un embrión. Un embrión es una célula básica de la vida, ¿sí? Simplemente como el desarrollo del embrión humano, Dios desarrolla su visión espiritual según usted crece en él. Un poco lo que habla el pastor Asdrúbal. El Salmo 139 describe todo esto de que el Señor vio, sus ojos vieron nuestro embrión cuando éramos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, la célula básica de la vida del bebé humano es el embrión. De él, todos los rasgos humanos básicos se desarrollan. Obviamente se va formando el ADN, todas esas, ¿verdad? Todas esas partes. Entonces, dice, si usted intenta cambiar el embrión, deformidad o muerte puede ocurrir al niño. Vieron que ahora a nosotros no se le va a ocurrir esas cosas, pero veo que genéticamente la ciencia ahora quiere cambiar y clonar y, ¿verdad? Con todas esas cosas que se hacen. Entonces, deformidad o muerte puede ocurrir al niño. Entonces, Dios concibe la visión espiritual básica dentro de usted. Discúlpame que está puesta de usted, mucho de usted, pero también es tuyo, mío. Entonces, la visión debe seguir siendo el embrión de lo cual todos los rasgos se desarrollarán. Si nosotros intentamos, ahí dice si usted, no, pero si nosotros intentamos cambiar la visión, ella se deformará o puede abortarse. Entonces, un poco repasando lo que decía el pastor Asdrúbal, de repente nosotros no somos los pastores principales de la iglesia, la visión no me la da a mí, no la entiendo, me cuesta, será, no sé cuándo, yo me tengo que comprometer, me tengo que buscar, involucrarme. Y si Dios tiene el plan luego de usarte como pastor, como misionero, como evangelista, cuando vos seas fiel a esta visión, Dios te la va a dar o te va a dar una visión y puede ser una visión mayor. Pero mientras estoy en el lugar sujeto a una visión, no puedo intentar cambiarla. Sí, por supuesto, si estoy cerca, puedo aportar estrategias, aportes. Es muy importante mi aporte. Pero a veces uno quiere cambiar todo. Entonces, la esencia no se puede cambiar. En este caso, sería el embrión. Las células de la visión no se pueden cambiar. Sí hay distintas formas de cumplir. De hecho, los que trabajamos con esta forma de visión celular, aún dentro de Uruguay, que hay varias iglesias que lo hacen, lo desarrollan de distintas maneras. Hay cosas esenciales que no se negocian. Pero, por ejemplo, nosotros que hemos visto de Argentina, de Colombia, es totalmente distinto, la gran mayoría. La esencia no, el embrión no, pero la realidad, las estrategias, la gente, los recursos, la cultura, es totalmente distinto. Y ni que hablar Corea del Sur, donde empezó con el pastor David John Guillot, que ya partió a la presencia del Señor. Tuvo que hacer a través como estamos nosotros por Zoom, por celular, porque millones de personas por todos lados, pastores, miles de millones de pastores siguiéndola a él. Entonces empezó a discipular pastores, no le daban los tiempos y no tenía un lugar para congregar a tanta gente. Entonces hay distintas formas y estrategias, por supuesto que sí. Y cuanto más personas se sumen, el ministerio va a crecer más. Entonces, cuando la visión explicada en este curso se concibe por Dios en su espíritu, ella siempre debe permanecer siendo la misma, aunque usted pueda cumplirla de maneras diferentes, un poco de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en este caso estamos hablando, en el caso nuestro, o sea, todo tiene que estar alineado con la gran comisión, ni que hablar. En el caso nuestro, en Aposento Alto, la visión es transformando generaciones, pero deriva de la visión celular. Que alguno el G12 tiene cosas en común, pero no es G12, es distinto. El G12 es más cerrado, pero ¿verdad? Pero algunos le van agregando de acuerdo a la gente le van agregando la impronta de cada lugar. Entonces, la visión, si es concebida por Dios en nuestro espíritu, ella siempre debe permanecer siendo la misma visión, pero se puede cumplir de maneras diferentes, distintas estrategias, distintas formas de desarrollar el ministerio. Algunos trabajan con 12, otros con 3, otros con 5. Hay otros libros de Joel Comiskey, yo te recibo los libros en español,
de Christian Schwarz, que escribe sobre y de crecimiento. Hay distintas formas de discipular a la gente, de trabajar. El tema es que muchos cuestionan, es porque demanda trabajo. Porque vos, en cierta forma, uno se convierte en pastor de 1, de 2, de 3, de 12, de 100, lo que sea. Porque la gente comienza a comienza a ver a nosotros como sus referentes, comienza a demandar y le tenemos que dedicar tiempo. Entonces eso es lo que desgasta a muchos. Ah, pero yo no soy pastor principal, no cobro diezmo. Bueno, hay cosas que se tienen que mejorar, ¿verdad? Si hay ministerios grandes y tiene un equipo pastoral o pastores de redes, ¿verdad? Y comienza mucha demanda y hay recursos, es bueno que puedan tener también un sustento. Pero eso son cosas de ajustar y de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a la realidad. Pero sí la visión se puede cumplir de distintas formas sin cambiar el embrión para que se pueda entender. Entonces, la visión crecerá y se desarrollará según usted madura espiritualmente. Sus rasgos no estarán igual que ayer, la semana pasada o el mes pasado, pero usted nunca deberá olvidarse de la visión básica que es el propósito divino para el cual usted fue llamado. ¿Qué quiere decir? Dios nos llamó con un plan, un propósito. Al principio no sabíamos ni para qué era, ni qué éramos en Dios. A medida que vamos creciendo, vamos viendo cosas, vamos madurando, vamos teniendo mayor conocimiento, qué es pecado, qué no es pecado, qué es de Dios, qué no es de Dios, determinadas cosas, ¿verdad? Pero la visión, si tenemos una visión clara, la visión no tiene que cambiar. ¿Sí? Y nosotros no somos los mismos desde que conocimos al Señor. Hemos madurado, algunos hemos perdido pelo, tenemos canas, pero más allá de eso, hemos crecido en conocimiento, en madurez, en seguridad, en confianza. Hemos visto la gloria de Dios. Un poco más. Estamos hablando todo del desarrollo, ¿no? Entonces, este desarrollo de una visión será una experiencia de crecimiento similar al que acontece en el mundo natural dentro del cuerpo de una madre. Me imagino que ustedes cuando se enteraron que algunos le decían se te llenó la cocina de humo, ¿verdad? Entonces estás encinta, estás embarazada, estás en estado de gravidez. Estamos embarazados, dicen las parejas, ¿verdad? Pero es lo mismo cuando te enterás, los primeros vómitos o qué sé yo, a veces son dos. Empiezan los dolores, ¿verdad? A acomodarse en las caderas o qué sé yo, todo lo que va pasando, el avance, ya no te ve la punta de los pies, no te puedes pintar las uñas de los pies, todas esas cosas. ¿Verdad que uno el físico va cambiando, las mamás saben de lo que estamos hablando? Entonces, es un desarrollo, va creciendo. Si no pasan 4 meses, 6 meses embarazada y vos decís que no pasa, no aumenta la panza, no sentís nada, algo está mal. Entonces, si la visión no llega a desarrollarse dentro de nosotros, quiere decir que murió. Entonces, si la mamá tiene la panza, tiene que tener 7 semanas, o sea, 30 semanas y no tiene panza, no hay nada, no hay una patada. O sea, por supuesto, para eso están los controles, para ver periódico, para ver todo eso, el desarrollo, tiene que crecer. Por supuesto que algunas son más grandes, más chicas, las mamás, más flaquitas, algunas de repente parece que ni tuvieran panza, pero algo tiene que pasar. Entonces, así como una madre lleva a un niño dentro de su cuerpo, cuando usted recibe esta visión, la visión de parte de Dios, independientemente de cuál sea, acá no estamos haciendo hincapié en la visión celular o transformando generaciones, pongo ejemplo de algunas cosas que es lo que más conozco para explicar. Una visión, la visión espiritual, la visión celestial. Ella, porque Pablo no recibió la visión transformando generaciones, ni Eliseo, la visión espiritual, ella constantemente estará con usted. Entonces, ella se vuelve una parte vital, viviente de usted y de mí. Entonces, ella fluye de su propia fuente de vida, así como de la fuente divina que la concibió. Es una visión celestial, una visión espiritual, tiene que dar un crecimiento, por supuesto que va a provocar algo en mí, como si yo también, aunque sea hombre, sea una madre, y geste una criatura en mi vientre, tiene que crecer. Y tengo que entender que la fuente de vida es el Espíritu Santo, es Dios, es una fuente divina. Entonces ella tiene que fluir en mí. Entonces una cosa es cuando tenga 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, otra cosa cuando tenga 15 semanas, 20 semanas, ¿verdad? Entonces ya están
que si es nena, que si es varón, que si le compramos, dónde va a vivir, y que el cochecito, que la cuna, todas esas cosas, o no. Y entonces en nuestra visión, esta visión espiritual, nosotros ya tenemos que planificar, ya estamos pensando, ¿y cómo voy a hacer mi equipo? Me empiezo a orar, Señor, los líderes, ¿quiénes van a trabajar? ¿Quién va a ser la maestra o la directora o el director de la escuela bíblica? ¿Quiénes van a ser los músicos? Y no tenemos instrumento, y yo no sé cantar, no toco ni las palmas. Pero empezamos a soñar y a veces nos generamos problemas, dudas, pero Dios va a dar todo eso. Entonces, todo eso se empieza a formar. No, no. Hasta los 9 meses que las 36, 38, 40, Brian nació de 41, casi 42 semanas. No, y hasta que nos salga, después veremos, cuando venga, cómo va a ser. Dios me dio la visión cuando esté el templo pronto y me dé mi equipo de líderes y los músicos y los maestros, bueno, ahí arranco. Entonces algunos esperan ese brazos cruzados y no llega a nada. Entonces uno tiene que comenzar a soñar, tiene que comenzar a gestar. Yo tengo que ya orar por esas cosas. ¿Sí? Entonces, mientras el bebé se está desarrollando, una mujer embarazada se negará a ciertas cosas que no puede hacer ya. Por ejemplo, nosotros con Sofía, cuando era más chiquita, eh, sí, antes de Sofía no teníamos moto. Con Sofía teníamos la moto, yo la llevaba antes de los 4 años, cuando era más chiquita. eh, la poníamos entre medio nosotros, yo llevaba en la moto, iba para una punta de Montevideo, al hospital a llevar a mi esposa, y Sofía en el medio con casco y atada a mi espalda. Y ahí yo me la llevaba a la ETA, a la guardería, ya conmigo. Ya después empezó a crecer, las autoridades me dijeron, no, la moto es para dos, no puede ir ahí. Si va solo con ella, tiene que tener casco, no puede ir adelante, tiene que ir atada, seguridad. Después de eso, Katy quedó embarazada de vuelta. Entonces ya, 4 en una moto, ¿no? Y aparte, inclusive solo con ella, después que estuvo como 2 meses o 3 meses, ya dijeron, no, usted no puede viajar en moto por el tema de la seguridad, o ni que hablar, o algunas comidas, determinadas cosas que ustedes saben que no pueden hacer, ¿sí? Entonces habla de eso. Cuando su visión espiritual se desarrolla, usted puede tener también que hacer esto, negarse a determinadas cosas. Usted puede tener que negarse a sus propios planes y ambiciones. Usted puede tener que colocar los tesoros mundanos al lado. Usted tendrá que sacrificar tiempo para ayunar y orar. ¿Sí? Entonces, la mamá con su bebé, el crecimiento de su bebé tiene que cuidarse, hacer una dieta, si tenía vicios tiene que tratar de dejarlo, un estilo de vida desordenado en el sentido de los horarios, las comidas, aunque no estoy hablando específicamente de pecados, sino la forma que uno duerme, cómo descansa, haciendo fuerza, yo qué sé, si hace deporte, qué tipo de deporte puede hacer. Uno tiene que empezar a cuidarse. Si comía con mucha sal, yo qué sé, uno tiene que, por el bien, algunos sé que no lo hacen, pero me imagino que muchas mamás empiezan a decir, bueno, me encanta la pizza repicante, yo qué sé, ¿verdad? Tal cosa, bueno, tengo que empezar a dejar esas cosas, tengo que cuidar porque ahora hay un nuevo ser en mi vientre y se alimenta de lo que yo me alimento. Yo no puedo estar con anemia, yo qué sé, tantas cosas. Entonces, la visión espiritual es lo mismo. Tenemos que sacrificar cosas. Sí, Tania. Está muteado ahora. Ahora sí. Una pregunta. Sí. Cuando estamos embarazados de una visión, ¿nos podemos permitir antojos? Es decir, ¿podemos empezar a comprar por fe? Claro, puede ser. ¿Por qué no? Claro que sí. Siempre tiene que ver si esté alineado, en este caso, con la visión, ¿no? Por supuesto que sí. Y mire lo que viene ahora acá. Ustedes sabrán más que yo de esto, ¿no? ¿Ven acá el cursor? En azul que dice, dolores de parto. Entonces, Eclesiastés 5:3 declara, porque de la mucha ocupación viene el sueño. La palabra mucha, en este caso, significa grande. Entonces, el pastor hablaba inclusive que la visión de Dios es grande, pero a veces nos ocupamos en muchas cosas a la vez. Ocupación, según el significado hebreo,
es la fatiga, la dificultad en este pasaje, ¿no? De la mucha ocupación, de las muchas actividades, viene la fatiga, la dificultad. Entonces, para que un sueño o la visión se logre, es necesario pasar por grande fatiga. Es necesario, de hecho, Pablo declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, por más que la visión sea Dios, sea grande, todo el proceso a veces es sacrificado, muy sacrificado. Y muchas veces uno arranca prácticamente solo. Arranca el matrimonio, la pareja, y si tiene hijos, sus hijos. Entonces, en el nacimiento natural hay hechos sobre los dolores de parto, que es paralelo a los dolores de parto espiritual que genera una visión. El bebé va creciendo, va buscando su espacio hasta que quiere salir. Y todo eso genera molestia, se corre para un lado, se corre para otro, las puntadas, los síntomas, los olores. Y la visión también genera, porque hay que acomodar, hay que cambiar cosas, hay que buscar el espacio. Los dolores de parto en el mundo natural es un tiempo de intenso, concentrado esfuerzo para el nacimiento del niño. Ya no tiene lugar, llega un momento que no tiene lugar, está todo arrolladito ahí ya. Entonces, este tiempo de esfuerzo también se llama trabajo, le llaman, está en trabajo de parto, ¿sí? Ahora, como en el nacimiento de un niño, una visión espiritual es generada por la intensa concentración mental, física y espiritual, tiene que hacer fuerza, tiene que pujar, tiene que piensa si va a salir bien, si va a salir mal, yo qué sé, ¿verdad? Mientras usted estudia este curso, dice, concéntrese en lo que Dios quiere generar en su espíritu. En el mundo natural, durante el trabajo de parto, quien está teniendo los dolores de parto debe permitir a las fuerzas naturales tomar el control. Forzar al niño físicamente por el canal del nacimiento antes de que él se abra puede matar al niño. A veces queda de cola, queda de costado, hay que hacer forceps, como le pasó con Brian, hay que hacer cesárea. Entonces, por supuesto que hay determinados momentos que el médico, el especialista saben cuando hay, bueno, ahora sí, puje, haga fuerza, pero uno no puede forzar antes de tiempo, por más experiencia que tenga como mamá, que haya tenido varios hijos. Entonces hay cosas que no se pueden forzar y tienen que permitirse las fuerzas naturales porque más allá del famoso dicho de que la mujer es el sexo débil en determinadas cosas, sí, pero no me imagino a nosotros dando a luz, con, ¿verdad? Con náuseas, con todas esas cosas que sufren las mujeres. Entonces, tiene que sacar una fuerza interior para poder sacar a ese niño de su vientre. Entonces, le tiene que dar lugar a eso, que fueron creadas así. Entonces, lo mismo sucede en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual. Tenemos que permitir a Dios tomar el control de nuestras vidas. Si nosotros intentamos dar a luz la visión en nuestra propia fuerza, seguramente abortaremos el plan de Dios. Está de usted ahí, pero por eso lo dije de esta forma, para involucrarnos a todos. Entonces, por eso hay un parangón, que aparece esa palabra más adelante, la verdad que es como una comparación, ¿verdad? Entonces, todo dentro de ustedes puede clamar para empujar y realizar la visión espiritual con las habilidades naturales. Pero por el esfuerzo propio, usted puede destruir la visión. Tengo el conocimiento, me imagino, tengo las fuerzas, tengo las habilidades, tengo la experiencia, tengo el estudio, el conocimiento bíblico, oro, ayuno, pero todo eso me puede inducir al error, a desplazar a Dios de lado y a querer llevarlo adelante con mis propias fuerzas. Dios ya me dio todo, ahora ya no necesito, ya está. Lo voy a hacer a mi manera. Entonces, el esfuerzo propio
nos puede llevar a destruir la visión de Dios. Entonces, Pedro clamó a Cristo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Cuando él comprendió lo que Cristo estaba llamándolo a hacer, él sabía que la visión era demasiado grande, un poco lo que hablaba el pastor Adrúbal hoy, para él poder cumplir por su fuerza y habilidades naturales. Él sabía, pescador de hombre. No, yo soy un hombre pecador. Vos que eres santo, no lo puedo hacer. Apartate de mí, Señor, que soy un hombre pecador y aparte no lo puedo, es mucho. ¿Por qué a mí? ¿Cómo yo voy a estar a cargo? ¿Cómo yo voy a ser el líder de todo este movimiento mundial que no entiendo de qué se trata, pero me está llamando a dejar mis habilidades como pescador de lo que vivo para ganar a hombres? ¿Cómo me van a seguir a mí que no estudié? Entonces él sabía que la visión era demasiado grande para él cumplir por su fuerza y sus habilidades naturales, que por supuesto él entendía que no tenía habilidades naturales, como para discipular, para liderar a gente fuera de su negocio como pescador. Entonces, como una madre en el trabajo de parto se esconde de la mirada pública, porque hay un caso excepcional en un patrullero, en un taxi, la mayoría no dan a luz en una plaza, a no ser sacando todas las perversidades que vemos ahora, ¿no? Pero en lo natural, en lo normal, una madre en el trabajo de parto se esconde de la mirada pública. Aquellos en el trabajo de parto espiritual deben estar a solas con Dios o solos con Dios. Entonces nadie, no, Cristina se entera que va a tener el trillizo ahora. No me reprendan. Bueno, como vamos a tener trillizo, nadie en nuestra familia, en la familia Nicolás, ay, lo voy a hacer en la Plaza Independencia, delante de todo el mundo. No lo va a hacer, ni que te paguen. No vas, te vas a exhibir tu cuerpo. Más allá todavía, claro, en el momento del dolor y todo eso, sabes que está, hay un médico, yo qué sé. Y no te queda otra, hay ginecólogo de confianza, es un hombre, una mujer. Generalmente los ginecólogos, los neonatólogos, la mayoría son varones. Pero está, a veces entra el esposo y después está la enfermera que andan ahí, pero ni siquiera el resto de la familia. Que venga la tía, que venga la abuela, que venga el suegro. No, negativo. Que venga el pastor. No, el pastor que quede afuera y ore. No es algo que uno, que vengan todos a verme, como, no, ¿verdad que no? Entonces, acá en el parto espiritual, habla de los momentos a solas con Dios, de mi intimidad con el Espíritu Santo. ¿Me embarazaste? Bueno, ahora voy a dar a luz o tengo que meterme a hacer la fuerza en este dolor de parto. Por supuesto que después voy a involucrar a más personas cuando la criatura salga a luz. Todos que la agarren como, ¿verdad? Pero mientras tanto, a solas con Dios, a escondidas, como dice. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien, vamos a ver el tiempo de transición. Pasa volando el tiempo, nos quedan 10 minutos y no me da ni para la mitad de hoy, pero está impresionante todo esto. Vamos a ver Y eso que no hablé. sí, el tiempo de transición. Entonces, claro, al principio son pocas hojas, pero yo lo pongo para que no amontonar todo en la diapositiva y poder hablar. Hago varias diapositivas para que se pueda leer, no atomizar con tanta letra. Y el tiempo de transición, dice, en el proceso del nacimiento natural hay un tiempo durante el trabajo de parto conocido, perdón, como el tiempo de transición. Es el tiempo más difícil, acá ve que decía de las dolores, es de los dolores de parto, que acontece exactamente antes del canal del nacimiento abrirse para permitir el nacimiento del niño. Entonces todo el tema de transición va saliendo antes de entrar al canal, ¿verdad? Ahí empiezan todo el tema de los dolores, antes de que la criatura se posicione en el canal, que a veces se generan dificultades, pero ahí ya está más colocado, ¿verdad? Más cerca de nacer. Pero entonces la transición es eso, todo lo que pasa, ese proceso de doloroso hasta que se acomode, de hay dudas, que se puede torcer, que se da vuelta, que se enroscan el cordón. Entonces, esto parangona, dice, compara, yo le hablaba de parangón,
es como una similitud, el nacimiento de una visión en el mundo espiritual. Cuando Dios genera en usted una visión espiritual, usted experimentará un tiempo de transición. Bueno, ya llevo un tiempo a ser pastor, hicimos así, bueno, pero la gente va, la gente viene, va, pero busco la vuelta. Y bueno, de repente Dios te da una visión clara. A nosotros también nos pasó. Hubo que cambiar, después generar la escuela de vida en aquel tiempo, ya hace más de 20 años. Hubo que cambiar cosas, entrenar a la gente, entender que no era un programa más de la iglesia, que la forma de esta visión era que todo el mundo se involucrara, que fuera la columna vertebral de la iglesia. Entonces hay que cambiar un montón de cosas y hay un tiempo de transición, ¿no? Es bueno, tal, el domingo, a partir del domingo que viene, ya sea así, ya está. El que le gusta viene, que no. Muchas se van a ir, ¿verdad? El proceso de pasar también que los niños entraran en la visión, eh, pasó en aquel tiempo, pasa ahora, ¿verdad? Cómo les vamos a entrenar y cómo les vamos a enseñar. Entonces hay un tiempo de transición. La transición significa cambio. Entonces, cuando Dios le da esta visión espiritual que va a requerir el cambio en su vida, requerirá nuevo compromiso y dedicación. Y eso es lo que muchas veces muchas personas no quieren, muchos pastores no quieren, muchos líderes no quieren, prefieren quedarse como están, de la misma manera. Y viene gente y se va gente. Entonces, hay un tiempo de transición. Bueno, ya está menos cuarto, ¿no? Porque Nicolás trabaja, así que Profe, tenemos, sí, transición igual a cambio. Requiere compromiso y dedicación. Entonces, seguimos dentro del tiempo de transición. Dice, usted puede experimentar la presión en cada área de su vida. Todo dentro de usted puede clamar por el alivio de las punzadas del nacimiento espiritual de lo que Dios está trayendo a la vida. De hecho, por eso las mujeres lo entienden mejor. Si lo explicamos de esta manera, entienden los dolores, las mamás, entienden lo que es tener hijos espirituales, lo que es dar a luz, lo que cuesta, la alimentación, el cuidado, el no dormir. Sí, ir al baño y no tenés ganas, pero va al baño tenés ganas y no pasa nada, calambres, te vas para el cuarto, ay, ahora sí que no llego y otra vez no pasa nada, sentís que te hiciste encima, sentís que nadie te entienda, un día estás contenta y si tenés alrededor gente que está contenta contigo y ya te empieza el llanto, ¿y por qué estás contento? Claro, vos no estás viviendo todos esos estados de ánimo que ustedes tienen, ¿verdad? En sus temporadas, imagínense con una criatura adentro que es independiente, que no le puedo dar unas palmadas, callate la boca. Entonces, el proceso espiritual es igual cuando se está gestando una visión dentro de uno. Muchas veces las personas no nos van a entender. Entonces, todo dentro de uno puede clamar por el alivio de las punzadas del nacimiento espiritual de lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Por favor, no patees más. ¿Eh? Entonces, este es el punto donde muchos fracasan para recibir la visión. Vez tras vez, Dios ha traído a su pueblo al tiempo de transición para el nacimiento de su visión dentro de nosotros. Lo ha hecho con Israel. Caminaron 40 años en el desierto, cuando estaban a 11 días de camino. A 11 días a pie estaban de la tierra prometida. Pero fueron 2 espías enviados por Moisés y 2 trajeron buenas noticias, los otros 10 trajeron malas noticias. La Biblia dice que justamente por eso y después por las muchas rebeliones y las quejas, pero por eso estuvieron 40 años dando vueltas y no entraron. Aquella generación se perdió, solo Josué y Caleb y los menores de 20 años. Una nueva generación y ahí tuvo que haber un nuevo proceso de entrenamiento. Entonces, pero porque la transición es demasiado difícil, muchos han retrocedido. Ellos no podrían aguantar la presión de este tiempo difícil. El embarazo espiritual, los dolores de parto. Hola, campeón. Entonces, se requieren los cambios en sus modelos de pensamiento y estilo de vida que ellos no estaban listos a hacer. Ellos no podrían abandonar su esfuerzo propio y tradiciones. Israel no lo pudo hacer, no lo quiso hacer. Ellos no podrían poner sus propias ambiciones
y deseos al lado o dejarlos de lado y abrazar el plan de Dios. Esto es lo que pasó a la nación de Israel, pero también pasa a muchos hombres y mujeres de Dios, a muchas congregaciones, a muchas iglesias, a muchas denominaciones. Por supuesto que la palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo actualizada. Dios siempre está actualizado, pero las estrategias, los males de este siglo han cambiado. La cultura ha cambiado, el idioma ha cambiado, las tradiciones han cambiado. Entonces no podemos atender a las necesidades de una generación del siglo XXI, de la tecnología, la inteligencia artificial, que nunca nos acostumbramos, estamos tratando de aprender algo, surge todo nuevo, y seguir con los métodos de, por ejemplo, la Iglesia de Dios, cuando comenzó por el 1884, el 86, que oraban, que si era el Espíritu Santo, si las lenguas eran de Dios, no eran de Dios, fueron expulsados, otros fueron apedreados porque eran de color, y todos juntos profetizaban, cantaban, los coritos, las manitos, y gloria a Dios, está todo bien. Hoy es otro tiempo que estamos viendo. ¿La palabra de Dios cambió? No, la palabra de Dios no cambia. Pero hay gente que no quiere adaptarse a los cambios. Entonces, el tiempo de transición, perdón, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Isaías 26, 17 al 18, esta es la versión Reina Valera. Entonces el trabajo de parto trae el dolor, pero lleva al nacimiento que trae la alegría. Juan 16, 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que da a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, así, porque esa es la semejanza que hace el Señor también de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, con muchos miembros, todo distinto, todo diferente, y cuando uno se va acomodando y hablamos del crecimiento, anhelamos el crecimiento, la maduración, el avivamiento, pero hay que ajustar todos los miembros en el cuerpo que va creciendo. Y duele, el crecimiento duele. Entonces es un tiempo de transición hasta que llegue el momento de gozo. Nació la criatura, una nueva iglesia, un nuevo pastor. Isaías 53:11 nos informa que ese Dios dio testimonio de los dolores de Jesucristo y quedó satisfecho. Una visión fue cumplida aquel día en el Calvario, una visión que se había prometido desde la caída del hombre por el pecado, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. A través de los dolores, la visión de redención del pecado se volvió una realidad. Jesús lo sufrió por nosotros, por supuesto. Entonces, los dolores de parto es una experiencia dolorosa, pero es solamente a través de los dolores de parto que la visión puede nacer. Mire lo que dice Isaías 66, 8 y 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No hará nacer? Dijo Jehová, ¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Isaías 66, 8 y 9. Y estamos por ahí. No sé, Nicolás, entras a trabajar, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar por acá. Tiene más cosas esta presentación, por supuesto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, La algún verdad que comentario. impresionante el paralelismo del nacimiento con el... Sí, que te decía que es impresionante el paralelismo del nacimiento Hay con la cosas de visión, Abraham también en esta porque presentación.
Bueno, hablamos un poco de Pablo, bastante de Pablo, al principio del liceo, después hablamos también de Abraham. Este, es impresionante todo lo cómo uno puede reflexionar y bueno, entendiendo la palabra y buscando algunos pasajes paralelos, pasajes de distintas traducciones que agregan determinadas cosas que nos actualizan, Ujú. este, para poder entender todas esas cosas. Y como decía el pastor Asdrúbal al principio, a veces uno dice, bueno, yo no soy pastor, no tengo el llamado, ni siento, ni me preocupa, y no entiendo lo que dice mi pastor, y la verdad que no me siento, no encuentro el lugar. Entonces lo importante es eso, buscar, acercarse, arrimarse, orar, y uno no sabe lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso el pasaje que hemos visto anteriormente, no en el día de hoy, sino este, de ser fiel en lo poco, ¿no? Para Y que el como Señor nos pastor, ponga en la lo fe mucho. también tiene que ver en todo esto, ¿no? Claro, porque son cosas sobrenaturales y son alocadas. Sí, sí. Son cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. O sea, Dios nos permite, nos da el privilegio de ser parte y pone a alguien a guiar por determinada visión, determinado grupo de gente. Pero bueno, el respaldo de Dios, pero a veces cuando viene la visión, primero el proceso del que la recibe, porque no todos, yo tengo, recibir una visión de Dios, la entendí enseguida y la voy a obedecer. No, el proceso de transición también empieza con el que recibe la visión. ¿Será que Dios me habló? ¿Esto será del diablo? No, no estoy loco, estoy soñando. No, no, soy muy creído. Yo, esto, no puede ser. No, nada que ver. Estoy loco, estoy loco. O sea, no sé si hay alguien que decía, yo qué sé, te ponía a orar, estás durmiendo y Dios te da una visión y ya, ya mañana me levanto, ya la hago, está todo, tengo todo armado ya. Sea, es todo un proceso. Y más cuando uno ya está en el ministerio, determinadas cosas, o no está en el ministerio, está yendo cómodamente, soy fiel, me congrego, estoy ahí, no sé cuánto, no tengo nada que ver, ni siento ningún llamado de ninguno, y de repente Dios tiene una visión. Y bueno, contigo ya, prepárate, porque involucrate, porque vas a ir a las misiones. Involucrate porque vas a abrir una obra. ¿Qué? Yo ni. O el pastor está muy cómodo, tiene resultados, su equipo armado, no, mira. Tenés que formar gente ya, porque es más, tenés que enviar todo el equipo que vos estás contento de tener a tu alrededor, van a ser de tropiezo para la visión que yo tengo. Envíalos. Y vas a arrancar de vuelta de cero. No, pero lo que me costó hace 10 años formar la gente. Bueno, seguí como estás. Lo que te dije te va a pasar, se te va a ir la gente, va a quedar solo, obedeceme. Entonces, para todos pasa este proceso, el tema de transición, y a veces decir, bueno, hago todo lo que Dios me dio, no pasa nada. Predico, la gente ni pasa al altar, hablo, no pasa nada, hago estudio los sábados, no viene nadie. Pongo, bueno, lo voy a hacer el miércoles, no viene nadie. Pongo, hay gente, porque el culto de la mañana, porque no en la tarde, pongo de tarde, no viene nadie. ¿Por qué no lo hace el mediodía? Pongo al mediodía, pongo culto de mañana, mediodía, de tarde, hago 5 cultos, voy yo solo. No va nadie, los que me pidieron, no va ni de mañana ni de tarde. Pasa. Los músicos no vienen, vienen cuando quieren. eh, y uno trata también de agradar a todo el mundo. Eso es lo que pasa a veces. Como pastor, dice, bueno, voy a molestar. Cristina quiere estar ahora, entiendo su necesidad. A ver, no, pero Nicolás le sirve, voy a hacer. Pero Tania, entonces yo me desgasto. Y un día va Cristina, el horario me pidió, otro día va Nicolás, otro día va Tania. Un día van los tres cultos y está rico. El fin de semana que viene no va ninguno de los tres. O viene uno solo. Ya empiezo a dudar. Entonces, no es nada fácil. Por supuesto, los ejemplos que pusimos, uno ve todo lo que hizo Pablo, lo que hizo Moisés, pero también todo el proceso que ellos vivieron. Y de hecho, Dios le mostró algunas cosas, pero tampoco le dijo todo lo que iban a padecer. Por ejemplo, el Señor le dice a Ananías, ve, pero Señor, las cuantas cosas ha hecho, pues, ve, porque instrumento escogido me es para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, entre los reyes. Pero yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es que le dijo, te va a pasar todo esto, 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 no. Le fue pasando. Y en el medio del proceso, tranquilo, Pablo, yo estoy contigo, acá tengo mucho pueblo. No, no te va, no vas a llegar a Roma, vas a tener que llegar de acá, te van a querer matar, te van a apedrear, te van a escupir, te van a, lo que sea, yo estoy contigo. Eh, no es fácil. Claro, si uno no dice todas esas cosas, no, prefiero seguir en la Fuerza Aérea, no me hubiera jubilado todavía, jugando al fútbol, trabajando de mozo, qué sé yo. Pero Dios es Pero bueno. después, pero después está también la consecuencia por no seguir
Una obediencia al Señor, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, espero que queden pensando, que el Señor se les revele en esta noche, que les muestre. Pero bueno, creo que vimos la mitad de la presentación de hoy. Este, bueno, el libro que tengo en este caso es un estudio que hicimos ahí que tiene como 140 páginas en Word, ¿no? Yo lo multipliqué acá porque a veces de una hoja sola, de una caricia sola, hago 3 diapositivas para hacerlo más grande, para no llenar de letra y poder discutir, poder hablar. Igual, de todas formas, si no lo compartimos todo, yo después se los paso, lo paso a PDF, hay que corregirlo, a veces la traducción del inglés al español y algunas cosas, algunas letras cambian y eso, pero creo que lo medular va a ser de mucha bendición y no solamente para esto, sino que nos va a servir. Capaz que si ¿Eh? usted lo puede ir poniendo en el Classroom, uno lo puede ir imprimiendo a medida que lo vamos dando y también es más accesible, así irlo de a poco que después todo grueso. Claro, sí, sí, sí. Sí, inclusive yo me aparté ahí una parte para un estudio de la iglesia, una prédica también, porque es muy interesante. Bueno, Amado, muchas gracias por su tiempo. Yo de por mí sigo, pero no quiero abusar. Así que bueno, le voy a pedir, en este caso, como estamos en el mes de la mujer, en el día, yo qué sé, no sé, le vamos a pedir a Cristina ahora que nos despida en oración, o el Nico está ocupado ahí. Ah, voy a dar